Buen día, estimados hermanos. Qué hermoso privilegio y hermoso gozo para mí poder compartir con ustedes esta interpretación bíblica que hice en vista de que creo que es necesario hacerla porque hay personas que pues les gusta estos temas, ¿verdad? Y hay quienes también por ignorancia, ¿verdad? Manejan estas cosas de una manera errada. Y no estoy queriendo ofender a nadie con esto, ¿verdad? Pero hay temas en la palabra de Dios que uno debe de escudriñarlos, pero usando las reglas de interpretación. Debe de escudriñarlos a la luz del Espíritu Santo. Deben de escudriñarse a la luz de lo que el Espíritu Santo me está enseñando y no a la luz de lo que unas personas me enseñaron. Porque se ha dado el caso, mis hermanos, que por lo general las personas lo que hacen es que tienen alguna idea, ¿verdad? Y acerca de esa idea predican o enseñan, acerca de esa idea actúan, acerca de esa idea hasta se han hecho denominaciones, ¿verdad? Porque cuando se saca un texto y se interpreta de una manera aislada, este texto se convierte en un gran problema y han salido hasta denominaciones y lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Con la sana interpretación de las Sagradas Escrituras, es que las personas pues conozcan la verdad. Eh, yo no estoy diciendo que yo como siervo del Señor es que yo tengo la verdad absoluta. No, porque la verdad absoluta es de Dios, pero si Dios le revela a sus hijos, Dios le revela a sus hijos y nosotros debemos conocer bien eso. Yo me considero un siervo del Señor, un hijo de Él. Estoy seguro que recibí a Cristo en mi corazón. Estoy seguro que el Espíritu Santo ha erradicado el pecado original de mi vida a través de la entera santificación, como la conocemos nosotros los nazarenos, o el bautismo con el Espíritu Santo, como se conoce en otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, quiero decirle, mis hermanos, que preparé este tema y que seguramente va a ser de mucha discusión. Pero yo quiero pedirles un favor. Cuando usted Cuando usted critique esta enseñanza o esta interpretación, yo le suplico que lo haga de una manera sin prejuicios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo haga a la luz de la palabra de Dios y que no me saque un versículo aislado, sino que vaya a la sana interpretación de la palabra de Dios. Es decir, que si usted va a criticar esta enseñanza, por favor hágalo con conocimiento. O sea, no porque alguien le dijo a usted o porque alguien le enseñó a usted, sino porque el Espíritu Santo le reveló a usted. Yo quiero decirle algo. Esta enseñanza que voy a compartir ahora con ustedes eh, ha sido una de mis mayores investigaciones que yo he hecho desde años, pero tomé a bien hoy hablarlo, ver ahí. mm, de hecho, primero Dios envíe este video para los pastores, ¿verdad? Lo voy a subir al Facebook, lo voy a subir al TikTok y lo voy a subir a cualquier red social para que mis hermanos y hermanas en el mundo pues tengan luz de la palabra de Dios, pero no luz acerca de mis prejuicios o mis creencias o mis dogmas. No, vamos a tener luz a la luz del Espíritu Santo. Pero yo le suplico que usted sea muy crítico, pero también que sea muy dependiente del Espíritu Santo. Es que hay personas que son críticas, pero no son dependientes del Espíritu Santo. Hay otras que son críticas y no conocen de reglas de interpretación y les encanta aislar los pasajes bíblicos. Los pasajes bíblicos para poderse interpretarse de una manera santa tienen que interpretarse como un todo en la palabra de Dios. Recordemos que la primera regla fundamental de la interpretación, según el doctor Lund, es que la Biblia es su propio intérprete. Entonces nosotros no tenemos que inventar nada porque ya el Señor habló y ya dijo lo que tenemos que hacer nosotros. No estoy diciendo con que el Señor ya habló, que el Señor no sigue hablando. Por supuesto que el Señor sigue hablando, pero sigue hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, los que nos gusta estudiar la Biblia, lo que nos gusta profundizar en los temas, lo que hacemos es que pedimos la dirección del Espíritu Santo y en función de eso, en función de lo que el Espíritu Santo le dijo al autor, en función de eso es que aprendemos.
El tema que voy a abordar ahora se conoce comúnmente o de hecho, ¿verdad? En la versión Reina Valera 1960 se conoce como el don de lenguas. No así en otras versiones, ¿verdad? Pero perfectamente este título también se podría llamar eh, el don de hablar idiomas. El don de hablar idiomas. Y si usted no conoce de las Sagradas Escrituras, me va a refutar eso, va a decir, no, pastor, una cosa es el don de lengua y otra cosa es el don de hablar idiomas. Es lo mismo, mis hermanos. Si usted es un buen exégeta, si usted es un buen dependiente del Espíritu Santo, es lo mismo. Así es que si usted comenzó así y no quiere seguir mirando este video, yo le voy a decir que usted se va a perder de un tremendo pedazo de pastel. Si usted no, no escudriña esto junto a mí, se va a dejar de comer ese hermoso pedazo de pastel o ese delicioso pedazo de pastel. Bueno, hay lecturas recomendadas, son los capítulos de Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 13, o sea, estoy hablando de todos los capítulos, y Primera de Corintios capítulo 14, que es donde se menciona propiamente el don de lenguas, o como yo mejor lo he llamado, el don de hablar idiomas, ¿verdad? Ahora, en el siglo XXI todavía tenemos personas que no han interpretado la palabra de Dios correctamente y todavía siguen cayendo en estas prácticas erradas, ¿verdad? Y digo erradas a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo pienso o lo que yo creo, sino a la luz de la palabra de Dios. En un tiempo yo también estuve neófito o ignorante de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo me llevó a conocer perfectamente la palabra de Dios y por tanto me di a la tarea de, a través del Espíritu Santo, buscarle respuesta a este tema que ha sido controversial. Vean, yo no me explico a aquellos hermanos que no son estudiosos, que simple y sencillamente dicen el Señor me dijo o el Señor me habló y tal vez son ellos mismos los que están diciendo esas cosas y trae serios problemas a la comunidad cristiana. Llámese iglesia neopentecostal, iglesia de Dios de la profecía, iglesia bautista, iglesia reformada, iglesia del Nazareno, cualquier denominación. Si el pastor no depende del Espíritu Santo y no profundiza en este tema del hablar, el don de hablar idiomas, se meterá en problemas. Necesita el pastor conocer no solamente la Reina Valera 1960, también necesita conocer las diferentes versiones que tenemos. Recordemos, hermanos, que las versiones tienen errores. Y no tienen errores porque Dios haya cometido errores, no. Tienen errores por los prejuicios del ser humano y desde ahí donde han salido las diferentes denominaciones. Pero quiero decirles que yo como nazareno me siento muy alegre, muy contento, muy gozoso de ser miembro de la Iglesia del Nazareno porque no quiero jactarme ni ser orgulloso, pero nosotros tenemos una de las mejores doctrinas bíblicas vistas en todo el mundo, ¿verdad? Es como la Iglesia Metodista también, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo un mensaje para los pastores y tengo un mensaje para los líderes, porque hay pastores o líderes de iglesias que se enojan con el pastor, se enojan con la denominación y van a formar un grupo. Yo no sé cómo llamarles a estos hombres, si líderes o pastores, pero me da no sé qué llamarles pastores. A estos hombres les vamos a llamar hombres líderes, porque de alguna manera arrastran personas. Sea que estén errados o sea que no, son líderes porque arrastran personas. Pero bueno, mi mensaje para este tipo de personas es el siguiente. Si usted no está seguro de lo que está predicando, mejor no lo predique. Si usted no tiene plena convicción de lo que está escrito en la palabra de Dios, mejor no lo predique. Mejor no lo enseñe porque usted va a cometer grandes equivocaciones y el problema es que no solo usted va a estar errado, sino que la gente que lo sigue a usted. Y eso es problema, hermano. Ahora, yo voy a exponer este tema no a la luz de mi doctrina teológica arminiano-wesleyana, que es la doctrina que yo abrazo como nazareno. No, la voy a exponer a la luz de la palabra de Dios. Porque no quiero que digan, no, es que usted pastor es superintendente de la iglesia del Nazareno.
Mi nombre es Etana Alexis Bardales, soy el superintendente del Distrito Noroccidental Honduras, de la Iglesia del Nazareno. Pero no por eso yo voy a decir estoy enseñando esto porque soy nazareno. Estoy enseñando esto porque soy un hijo de Dios. Estoy enseñando esto porque soy un siervo de Dios. Estoy enseñando esto porque esta es la palabra de Dios y es lo correcto. Y yo no los voy a engañar, mis hermanos. Y deseo que ustedes al abrir este video y estarlo mirando, por favor, pongan atención y lo terminen. Y si usted tiene críticas, yo las acepto. Escríbalo en los comentarios, escríbame. O si usted desea profundizar conmigo en esta enseñanza, pues escríbame a pastoralexbardales@gmail.com. Allí me puede escribir usted, pastoralexbardales@gmail.com, y podemos profundizar, ¿verdad?, en el tema. Sin embargo, si usted no conoce de los idiomas originales, en este caso del griego koiné, si usted no conoce de las reglas de interpretación, si usted no conoce de otras versiones de la Biblia, ni se atreva a escribirme, por favor, porque no voy a perder tiempo con usted. Lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque, hermanos, esto es muy importante que la iglesia lo conozca. Y de hecho, yo le pido a todos mis hermanos pastores de la iglesia de Nazareno que con lápiz y papel, con cuaderno y lápiz en sus manos, escriban todo lo que vamos a aprender esta mañana. Podría ser esta noche para usted en otro país o esta tarde en otro país. Pero ahora mismo en Honduras, yo estoy transmitiendo desde San Pedro Sula, Honduras. Soy hondureño. Eh, son las 8 de la mañana con 58 minutos ahora mismo. Entonces, ya les di las lecturas recomendadas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31, según la versión Reina Valera 1960, dice así: yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos de Corinto. El capítulo 13, versículo 1, versión Reina Valera 1960, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Capítulo 14, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Quiero en primer lugar, ¿verdad?, recordarle a los pastores que si usted no enseña la palabra de Dios como es, usted, mi querido hermano, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Usted va a tener una gran responsabilidad de hablar ante el Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y esto se lo digo, hermano, para que usted tenga temor y temblor, porque un día usted y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y usted mira, y usted no siente temor, pastor. Yo voy a sentir gozo cuando esté ante el tribunal de Cristo. Y voy a sentir gozo porque me he dedicado a la tarea de depender del Espíritu Santo y depender de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si hay algún pastor o pastora que no comprende esto, por favor ore y pídale al Espíritu Santo que escudriñe, que le dé el poder de revelación, pero citando varias versiones de la Biblia. Yo siempre he cuestionado quién dijo que teníamos que estudiar la Biblia solamente en la versión Reina Valera 1960. Entonces yo siempre lo he cuestionado y yo me pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Fue Dios el que dijo que había que estudiar la Biblia solamente en la Reina Valera 1960? La respuesta es no. Alguien se inventó que teníamos que eh, estudiar la versión Reina Valera solamente, pero versiones de la Biblia hay muchas. Eso sí, la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego koiné. Mi deseo es que todas las personas que escudriñen el Nuevo Testamento conozcan del griego koiné, porque de esa manera van a salir de muchas dudas. Tenemos esa gran responsabilidad. La otra cosa, yo le animo a usted a que tome esta enseñanza del don de idiomas o el don de lenguas, lo tome, hermano, para que sus miembros sean ayudados a conocer la realidad en los años 55 y 57 después de Cristo, o sea, en el primer siglo.
Este, este, este libro de Primera de Corintios se escribió entre el año 55 y, y el año 57 después de Cristo. Ese dato lo tomé de la versión eh, Biblia de Estudio Arcoíris, que es muy buenísima, que yo se la recomiendo que ustedes pues, puedan hacerse de una de ellas. Y quiero decirles, hermanos, que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más problemáticas que existió en el primer siglo. Una de las iglesias a la que el apóstol San Pablo fundó, pero que era una iglesia súper problemática. No era una iglesia que tenía cristianos santos, era una iglesia problemática. Y tenemos que conocer este contexto para que nosotros, hermanos, podamos comprender lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Ahora, es responsabilidad de nosotros como líderes espirituales de cualquier denominación que enseñemos la palabra del Señor tal y como está allí, ¿verdad? Sin omitir absolutamente nada y sin querer meterle al pasaje pensamientos nuestros, porque no sería una exégesis entonces la que nosotros haríamos, sino que sería una eisegesis. Pero Dios desea que nosotros extraigamos las perlas, el conocimiento que el Espíritu Santo quiso dar a entender, o que dio a entender, mejor dicho, que el Espíritu Santo dio a entender a través de este autor. Nosotros no podemos agregarle nada al texto, solamente podemos interpretarlo, pero agregarle no podemos. Tenemos que extraer el mensaje que el Espíritu Santo dio a sus hijos a través de este autor, ¿verdad? En este caso el apóstol San Pablo. También, hermanos, quiero hablarles un poquito del contexto histórico. Corinto es un puerto en la actualidad y en ese tiempo también era un puerto en el siglo I, o sea, hace muchos años. Y un puerto, hermanos, al que asistía, por supuesto, ¿verdad? Mucha gente en barcos. Es y era un puerto del país de Grecia en Europa, ¿verdad? Y también este puerto tenía una peculiaridad, como había sido este puerto conquistado por uno de los faraones Ptolomeos, colonizó esta región de Corinto y seguramente enseñó el idioma copto o el egipcio. Vean ustedes, ahí estamos hablando de uno o dos idiomas, copto o egipcio, o hablemos de uno solo, el egipcio, por decir algo. Luego, esta región también fue colonizada por los romanos, es decir, que ellos hablaban el latín también. Y también recordemos que Alejandro Magno o Alejandro el Grande conquistó todos estos tipos de regiones y por lo tanto, y como es Grecia, se hablaba el griego koiné, que es en el idioma en el que está escrito, o la lengua, le voy a decir, en el que está escrito, o en la que está escrito el libro de Primera de Corintios. Así es que ahí tenemos varios idiomas. Tenemos también a Macedonio, que seguramente eh, eh, este rey macedonio, ¿verdad? Colonizó la región de Corinto y enseñó el copto. El rey de Egipto enseñó el egipcio y es muy probable que el de Macedonia enseñó el copto. Eso por un lado. Entonces ahí estamos hablando de varios idiomas. Es un puerto en donde personas han aprendido varios idiomas. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Si usted profundiza en la historia, va a encontrar todo esto que le estoy diciendo yo. Ahora, en el año 338 a.C., el rey de Macedonia invadió esta región y seguramente les enseñó el idioma copto. Estoy hablándoles un poquito de la historia, hermano, para que caigamos nosotros en juicio, en razón, porque la historia juega un papel importantísimo a la hora de nosotros interpretar. Dice, no hay duda, ¿verdad? Por todo lo que encontramos en la historia, que en Corinto se hablaban varios idiomas o lenguas, ¿verdad? Pero el idioma en el que las personas podían comunicarse era el idioma griego koiné, porque Alejandro Magno
obligatoriamente hizo a toda la gente de los países que él conquistó que se hablara el idioma griego koiné. Entonces, que era el idioma del pueblo, era un griego, pero el idioma del pueblo. Ahora bien, al continuar con esta enseñanza del don de lenguas, o como yo le digo, don de idiomas, el apóstol San Pablo anuncia varias cositas que tenía la iglesia de Corinto. ¿Qué cosas eran las que se practicaban en la iglesia de Corinto? Vea, vamos a ir a la palabra de Dios. En primera de Corintios 1:10 era una iglesia dividida. Oiga bien, era una iglesia dividida. En primera de Corintios 1:11, el apóstol San Pablo nos relata que era una iglesia de contiendas. Y usted lo puede ir buscando ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? En primera de Corintios 3:1, el apóstol San Pablo dice que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal en su mayoría. En el capítulo 3, versículo 2, el apóstol San Pablo dice que la iglesia de Corinto, él los considera como niños espirituales. Vea, hermano, hay que aprender bien. En el capítulo 3, versículo 3, el apóstol San Pablo nos dice, les vuelve a llamar carnales a los hermanos y que tienen celos, tienen contiendas y disensiones. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice que había un caso de fornicación. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 6, dice que eran jactanciosos. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios 5, 7 dice que estaban sucios con la vieja levadura. En el 5:8 de 1 de Corintios dice que tenían levadura de malicia y de maldad. En el capítulo 5, versículo 11 dice que habían ávaros, borrachos, ladrones, idólatras y maldicientes. Y en el capítulo 6, versículo 5 dice que al parecer en esa iglesia no había gente sabia. Mire, estamos haciendo un recuento de la iglesia de Corinto, ¿cómo era? Dice que esta iglesia en el capítulo 6, versículo 8, cometían agravios y defraudaban. En el capítulo 6, versículo 9 de 1 de Corintios dice que eran injustos. Pablo les está diciendo todo esto. En el 6:9 dice que eran idólatras, fornicarios, adúlteros y afeminados, y habían homosexuales y estafadores. En el 6:11 Pablo nos dice que algunos han superado estas cosas, pero que la mayoría no. Habían varios grupos. Habían unos que habían confiado en Pablo, habían unos que habían confiado en Cefas, habían otros que habían confiado en Jesucristo. En Pablo, en Pedro y en Jesucristo. Cefas es el mismo Pedro. Entonces, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y los más sabios decían, yo soy de Cristo, porque sabemos que todos somos de Cristo. Ahora, la carta de 1 de Corintios es una carta de reprensión para los desórdenes que la iglesia de Corinto estaba acostumbrada a practicar. Esta carta de 1 de Corintios, Pablo le está dando respuesta a toda la problemática que la iglesia de Corinto tiene. Noten ustedes esto, hermano. Pablo le está dando respuesta a todos los desórdenes que se están practicando en la iglesia. Recuerde eso. Pablo no está enviando esta carta para felicitar a la iglesia de Corinto. La está enviando para reprenderlos por todos los desórdenes que ellos están haciendo. Ahora, vamos a estudiar este don entonces, don de idiomas o don de lenguas. Hay hermanos pastores y líderes del siglo XXI que creen que Pablo escribió esto del don de lenguas o de idiomas para aprobar lo que en la iglesia se está haciendo. Y no es así. Pablo no está aprobando este desorden que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Más bien los está reprendiendo por eso. Y ya vimos los versículos anteriores que mejor les dice que el amor es mejor, que el don de profecía es mejor. Ahora, era un desorden de lo que Pablo está criticando aquí, porque todos querían hablar en su propio idioma, ¿verdad? Todos querían hablar en otros idiomas y no sabían, ¿verdad? O lo sabían los que lo hablaban. Por ejemplo, el que hablaba griego koiné, lo hablaba bien, por supuesto. El que hablaba egipcio, pues lo hablaba bien. Pero el idioma generalizado en aquel entonces era el idioma griego koiné. Ahora, el don de lenguas, yo quiero hacer algo aquí, hermanos, que
por favor, ustedes, los hombres que son preparados en la palabra de Dios, no me van a dejar mentir. Y yo les suplico a ustedes que, que son hombres de Dios y que se someten a Dios, que buscan de Dios, que son hombres íntegros de corazón, por favor, lean esto y hagan comentarios. ¿Existe el don de glosa? Glosa es, la palabra glosa en el griego koiné significa idiomas, lenguajes o lenguas. Preste atención. La palabra glosa significa idiomas, lenguajes o lenguas en el griego koiné. En el griego es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿existe este don? Claro que existe, por supuesto que existe, no lo vamos a negar, porque es un don de idiomas, no lo podemos negar. Yo tengo el don de glosa o de idioma o de lengua, porque yo soy bilingüe. Tal vez no soy bilingüe al 100%, pero me defiendo con el inglés, ¿verdad? Sé mantener una conversación, puedo traducir, ¿verdad? Entonces me defiendo con este idioma inglés. Por lo tanto, yo hablo lengua inglesa también. Hablo lengua española o castellano, hablo el castellano y también hablo la lengua inglesa. O hablo el idioma español y también hablo el idioma inglés, voy a decir en un 60%. Entonces, la palabra que se utiliza para idiomas, para lenguajes o lenguas, es la misma, es glosa. No olvidemos eso, es glosa. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el apóstol San Pablo menciona lengua, ¿verdad? Como la palabra glosa. Estamos hablando del 12:10. 1 Corintios 12:10, Pablo habla de glosa. Está hablando de idioma, de lenguajes o lenguas. Luego, ¿verdad? La palabra glosa es la que significa lengua, idioma o lenguas en griego koiné, acabo de decir. En esto hay que ser objetivos y partir desde este conocimiento. En ningún momento Pablo está usando una palabra en griego para un idioma que no tiene interpretación o que no se puede traducir. Vean, en ningún momento Pablo está usando una palabra de un lenguaje que no se habla en el mundo. Por ejemplo, el lenguaje de los ángeles. Alguien me decía, no, pero es que existen lenguas humanas y también las angélicas o de los ángeles. Sí, bien dijo, existe la lengua de los ángeles, pero esa lengua no lo hablamos nosotros los humanos. Esa es exclusiva de los ángeles. ¿Y qué idioma es? Me dirá usted. Yo lo desconozco porque cuando el Señor me habla a mí, me habla en español. ¿Por qué me va a hablar a mí en otro idioma? Bueno, el Señor me ha hablado en inglés a mí también, les voy a decir, porque yo manejo ese idioma también. Pero si yo no, por ejemplo, el Señor nunca me ha hablado a mí en francés o en alemán, porque yo no hablo esos idiomas. El Señor no me ha hablado a mí en el japonés, de ninguna manera, porque yo no hablo esos idiomas. El Señor me ha hablado a mí en los idiomas que yo conozco. ¿Cuáles son? Español o castellano y el inglés. Ahora, para poder interpretar la palabra de Dios tenemos que conocer estos detalles, hermanos. Tenemos que conocer el griego koiné, porque si no lo conocemos nos vamos a meter en problemas. Y esos son los problemas que se están dando, que yo pensé que estos problemas ya estaban superados. Esos son los problemas que se están dando, hermano, en pleno siglo XXI. Todavía hay gente eh, enredando la lengua y dice que son lenguas de Dios. Bueno, si fuera un idioma filipino o africano, tendríamos que traer a un africano para que esté a la par de ahí o a un filipino para que nos interprete. Pero por lo general yo no he oído algo así. ¿Sabe? Yo me voy a dar la tarea de buscar, de profundizar en los idiomas, ¿verdad? Para ver si me puedo aprender algunas palabras. Ahora, cabe mencionar que esta glosa, que es idioma, lenguaje o lengua, son los idiomas que se hablaron en Hechos capítulo 2. Si usted busca, Lucas usa la misma palabra, la palabra glosa,
para idiomas, lenguas o lenguaje. Es la misma palabra. Pero si usted lee al final del capítulo 2 de Hechos, hay un grupo de personas diciendo, los estamos escuchando que hablan en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. Nosotros que venimos de Mesopotamia, nosotros que venimos del Ponto, los estamos escuchando que hablan en nuestro propio idioma. La palabra glosa es idioma. No es un lenguaje desconocido que no exista en el mundo. No, es un lenguaje que se entiende, ¿verdad? Que hay personas en el mundo que lo hablan. Eso es glosa, ¿verdad? Entonces, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué el apóstol San Pablo desea que la iglesia profetice? Él desea que nosotros procuremos todos los dones espirituales. Es decir, hermano, el hermano que aprende varios idiomas es un don del Espíritu. A mí me encantan los idiomas, yo tengo ese don de aprender otros idiomas. Por eso les digo que voy a profundizar aprendiendo, ¿verdad?, otros idiomas. Entonces, ese es el don de poder hablar en otros idiomas. Y vea, por supuesto que cuando se nos da el don de hablar en otros idiomas o en otras lenguas, también se nos da el privilegio de interpretarlas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, good morning, brothers and sisters, I am very glad that you're here watching this video. Lo que les estoy diciendo, buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido de que ustedes estén mirando este video. Yo lo puedo interpretar, yo lo puedo traducir porque yo sé ese idioma. Pero yo no sé alemán, por ejemplo, yo no sé japonés. Entonces yo no les puedo traducir en esos idiomas porque no lo sé. Pero si oigo una palabra, yo la voy a desconocer. Ahora, cabe notar que el don de profecía, según el capítulo 14, versículo 1 de 1 de Corintios, está sobre el don de aprender otros idiomas. Vea, está sobre ese don, o como lo titula Reina Valera 1960, sobre el hablar en lenguas. Ahora, note usted lo que dice en el capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en glosa, según el idioma original, volvemos a decir que glosa es lenguajes, lenguas, es idiomas, lenguajes o lenguas. El que habla en glosa no habla para los hombres, sino a Dios, porque Dios entiende todos los idiomas del mundo. Los hermanos en Alemania le hablan en alemán y él los entiende. Los hermanos en Francia le hablan en francés y él los entiende. Los hermanos en Portugal le hablan en portugués y él entiende. Los hermanos en Brasil, ¿verdad?, hablan portugués y Dios entiende. Nosotros que vivimos en Honduras, o los que vivimos en toda Latinoamérica y en España, que hablamos castellano, nosotros hablamos español latino, Dios nos entiende, porque Dios entiende todo, hermano. Dios es omnisciente. Entonces, yo no tengo que orar ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, porque yo hablo español. Yo tengo que orar en español. ¿Por qué? Porque ese es el idioma en el que yo nací, en el español. Ahora, en el capítulo 14, versículo 2, dice, en su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. ¿Y por qué nadie las entiende? Porque en el glosa o en el idioma o lengua o lenguaje que esta persona está hablando, nadie la va a entender. Por ejemplo, si yo voy a orar a Alemania en español, no me van a entender, salvo que hay alguno que hable español, ¿verdad? Me va a decir, pastor Alex, usted está diciendo esto y esto y esto. Si voy a orar, por ejemplo, a Japón en español, nadie me va a entender si no hay alguien que hable español. Entonces, ¿quién es el único en entender eso? Si yo estoy orando en Japón, que nadie habla español, sería yo el único que entienda que es lo que estoy diciendo en español, porque nadie más entendería. Tendría que yo traducírselos al japonés para que ellos entiendan ese idioma, el que yo estoy hablando, que sería el español, ¿verdad? Entonces, el que habla idiomas, hermanos, o glosa, el que habla glosa, que es un idioma
un lenguaje o lenguas, tiene que aprender a traducir y de hecho traduce, ¿verdad? Ahora bien, en el capítulo 14, versículo 2, siempre de Primera de Corintios, estamos estudiando el capítulo 14 de Primera de Corintios. Note que aquí Pablo tiene un pero. De entrada él dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Quién es el que profetiza? El que trae mensajes del Señor, ¿verdad? Y también el que profetiza dice, edifica a los hombres, los exhorta y los consuela, ¿verdad? Como quien dice que es mejor profetizar, lo que Pablo les está diciendo, que es mejor profetizar que hablar otros idiomas, ¿verdad? Para los hermanos, o idiomas desconocidos para los hermanos, ¿verdad? Es mejor profetizar, ¿verdad? Y profetizar es también enseñar en el idioma que yo nací. Es comunicar mensajes proféticos, ¿verdad? Pero en el idioma que yo nací. No voy a comunicar mensajes proféticos en otro idioma porque no voy a edificar a la iglesia, ¿verdad? Y según la versión Dios habla hoy, dice que profetizar es comunicar mensajes proféticos. En el capítulo 14, versículo 3 de la versión Dios habla hoy, comunicar mensajes proféticos es profetizar. Ahora, siempre en el capítulo 14, ahora, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, dice la versión Dios habla hoy. ¿Cuál comunidad? La iglesia. Y también anima a quienes, a los hermanos de la iglesia. Y consuela a quienes, a los hermanos de la iglesia. Según la versión Dios habla hoy. Estoy en el capítulo 14, versículo 3. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 4. Dice, el que habla en glosa, según el idioma original es glosa, capítulo 14, versículo 4. El que habla en glosa, o sea, idioma, lenguajes o lengua, extraña, o sea, el que habla en un idioma extraño, ¿verdad? Asimismo se edifica. Pero el que profetiza, el que enseña, el que comunica mensajes proféticos de parte de Dios, enseña a toda la iglesia. Ahora, veamos lo que dice la Reina Valera en el 1960, en el capítulo 14, versículo 5. Dice así, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en glosa. En otras palabras, el apóstol quiere decir, deseo que ustedes hablen en otros idiomas. ¿Para qué? Hermanos, es que vea, yo deseo que mis hermanos pastores hablen en inglés. Yo soy superintendente y el trabajo mío es facilitar a los pastores. Entonces, mi deseo, hermanos, es que todos los pastores hablen inglés. Y mi deseo es que todos habláramos varios idiomas. Que mis pastores hablaran alemán, que hablaran francés y yo mismo hablar todos esos idiomas. Por eso es que el apóstol les dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en glosa, en idiomas, en otros idiomas, en otras lenguas, en otros lenguajes. ¿Y a qué idiomas o a qué glosa se refería Pablo? A todos los existentes en esa región de Corinto, a todos los idiomas existidos en la iglesia de Corinto y alrededores. Ahora bien, pero Pablo les dice que él prefiere que profeticen. Otra vez Pablo le da mayor relevancia al don de comunicar mensajes proféticos, o sea, al hablar mensajes proféticos de Dios, que hablar en otros idiomas, que hablar glosa. Ahora, en el capítulo 14, versículo 6 de 1 de Corintios, según la versión Reina Valera 1960, Pablo nos declara Pablo no le da importancia a este don. Vea lo que dice el 14:6. Usted lo puede leer. Pablo no le da importancia a este don. ¿Por qué Pablo no le da importancia? Porque sabe Pablo que es mejor que los hermanos se concentren en una relación estrecha con Dios para que
puedan enseñar a la iglesia según esa relación estrecha con Dios. Pero ¿qué sucede cuando alguien no tiene relación estrecha con Dios? Hablará cualquier cosa. Y ese es el problema, hermano, que hay pastores que están predicando que no tienen una relación estrecha con Dios. No la tienen. Hay hermanos en la iglesia que el único tiempo que tienen para Dios es el que van a la iglesia. Es el único tiempo. No platican con Dios, no leen la Biblia, pero son buenísimos para estar cantando ahí enfrente, ¿verdad? Y haciendo cuanto show se les aparezca o se les venga en mente. Pero no son hombres de intimidad con Dios. No son mujeres que apartan un tiempo a solas con Dios. Por lo tanto, esa ignorancia les hará perecer, como dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que tener tiempos a solas con Dios. El que recibe los mensajes proféticos, hermano, no los recibe de otro, los recibe de parte de Dios. Y ese los enseña la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 14, versículo 9, Pablo también dice así: así también vosotros, si por la glosa, o sea, si por el idioma, si por el lenguaje o por la lengua, no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablas al aire, es decir, nadie te entenderá. En otras palabras, Pablo no quiere que en la iglesia se predique más que en el idioma que se entiende. Vea, antes la iglesia católica enseñaba en latín. ¿Y quién le iba a entender latín? Sin los pueblos de nosotros nadie sabía latín. Hasta que se les prendió el foquito y hubo quien predicó en español y dijo, y la gente le dijo: ve, padre, hoy sí lo estamos entendiendo bien. Antes no le entendíamos nada porque hablaba en latín. Era como para mantener en ignorancia al pueblo. Pero el apóstol San Pablo no quiere que el pueblo esté en ignorancia. El apóstol quiere que haya sabiduría, que haya conocimiento, que haya personas que se desarrollan. A mí me encanta cuando las personas aprenden y se desarrollan. Ahora, vean lo que dice el 14:10 de Primera de Corintios según el interlineal griego-español. Según el interlineal griego-español, dice así. Bueno, y decidí mencionar el interlineal porque la mayoría de versiones están equivocadas al traducir la palabra foné como idioma. La palabra foné sí se puede traducir como idioma en el idioma del griego al español, pero muy raras veces, muy remotamente. Y aquí hay muchas versiones que se han equivocado con esta traducción. Traducen foné, que es palabra o palabras, con idioma. Vuelvo y repito, si se puede traducir, pero muy remotamente. La palabra correcta aquí en el interlineal, en 1 Corintios 14:10, es palabras. Palabras. Entonces, y vea usted, hermano, dice así: tantas clases de foné, o sea, palabras, hay en el mundo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y todas, dice, tienen sus propios sonidos. Por ejemplo, si yo digo amor, tiene su propia connotación. Si yo digo mesa, tiene su propia connotación. Si yo digo ropa, tiene su propia connotación. Y hay que conocer todo eso, ¿verdad? La semántica, ¿verdad? Tenemos que conocerla nosotros. Bueno, entonces, en lugar de traducir palabras, muchas versiones equivocadamente traducen idioma. Pero idioma es glosa. Idioma es glosa. No, foné también se puede traducir, pero muy remotamente, repito, muy remotamente. Y foné es palabra y el interlineal está en lo correcto. Él es como quien dice, la Biblia en puro, el interlineal. Pero, ¿saben qué descubrí en esta interpretación que hice, mis hermanos? Que la Biblia del oso, de Casiodoro de Reina, no está equivocada. Y la Biblia del oso es una versión de la Biblia que nosotros tenemos que estudiar porque es una
una traducción que el Espíritu Santo le dijo a Casiodoro de Reina que tradujera, y él lo hizo fidedignamente. Y es la versión que traduce Foné como palabras o como un conjunto de palabras. Vea usted, la versión del oso es la primera traducción de los idiomas originales, es decir, de hebreo y de griego al castellano. Es la primera traducción. Se conoce como la Biblia del oso, es una traducción de Casiodoro de Reina. Después fue distorsionada porque la revisaron Cipriano de Valera y no solamente él, sino que otros lo han venido revisando, ¿verdad? A tal grado que tenemos versiones del 2000, 2015 de Reina Valera, pero ya vienen distorsionadas. Ahora bien, esta versión del oso se conoce como la versión del oso o la Biblia del oso porque tiene un osito pequeño, ¿verdad? Que quiere alcanzar un panal de miel, como queriendo dar a entender Casiodoro de Reina que hay que buscar el conocimiento de la palabra de Dios como la miel que endulza, que nos nutre, que nos da vida, que nos llena. Ese era el mensaje que quería dar a entender Casiodoro de Reina cuando puso este osito allí, ¿verdad? O los que pusieron este osito ahí en la versión del oso. Es la primera traducción de los idiomas originales bíblicos al idioma castellano. Y es la única versión que traduce Foné correctamente. Traduce como géneros de voces, es decir, palabras, ¿verdad? O mejor dicho, palabra. Es maravilloso cuando uno escudriña. Por eso yo les digo a los pastores, no se valgan solo de una versión para interpretar la Biblia. Hay que buscar todas las versiones y no solamente eso, hay que tener cuidado con las versiones, sí, pero si aprenden ustedes el idioma griego y el hebreo, hermanos, ustedes están hechos. Si usted aprende a manejar el idioma griego y el hebreo, ustedes están hechos. A mí me encanta más el griego porque fue el que aprendí más, ¿verdad? Y yo tengo la Septuaginta y tengo el interlineal y ahí cuando yo tengo dudas de algo me voy allí, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice, no, vea lo original. Entonces, vamos otra vez y sigamos con este estudio. Las versiones han errado al traducir idiomas en lugar de palabras. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 14:11, según el interlineal griego-español. En el 14:11, Foné sí está bien traducido, ¿verdad? En la versión del oso. Pero, vea, en el 14:10, en las otras versiones, se han equivocado. Voy a ir al interlineal a ver estos dos pasajes, el 14:11 y el 14:10. ¿Y por qué le digo, hermano, que necesitamos ir a esto? Es que vea, hermano, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios en sus idiomas originales, vamos a cometer muchos errores. Vamos a ir al 14:10. Quiero ver, para que lo leamos. Vea usted cómo dice aquí el 14:10. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, dice la Reina Valera 1960. El interlineal no usa la palabra glosa aquí. Por lo tanto, no se puede traducir como lengua o idioma o lenguaje. No se puede traducir. Y ahí hay errores de interpretación. Entonces, ¿cómo debe de traducirse? Debe de traducirse géneros de sonidos o géneros de palabras o géneros, como dice la del oso, ¿verdad? Como un conjunto de palabras. Foné, palabras. Esa es la palabra correcta, foné, palabras. Mire, pero en el 14:11, también se comete ese error. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, otra vez foné, ¿verdad? O sonidos refiriéndose a palabras, no a sonidos
desconocidos que no existen. No, está hablando de palabras que sí existen, que sí tiene un idioma. No hay que equivocarnos, hermanos. Dice, en la versión Reina Valera dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, otra vez, foné, aquí no es glosa, aquí es foné, será como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero como para mí. Si hay una versión de la palabra de Dios que traduce en el capítulo 14, versículo 11, foné como idiomas o lenguas, está mal traducido. Está mal traducido. Lo correcto es palabras, ¿verdad? Es palabras. Entonces, y aquí me gusta, ¿verdad? Porque aquí se traduce muy bien. Ahora, vamos a ver otra vez el 14, 12. El 14:12 en la versión del oso dice así, así también vosotros, pues que deseáis dones del Espíritu, procurad de ser excelentes para la edificación de la iglesia. Pablo dice que nosotros debemos de desear los dones del Espíritu, pero sobre todo que deseemos el profetizar, ¿verdad? No dice que deseemos el hablar en otros idiomas. Si se puede, qué bueno, ¿verdad? Porque él dice anteriormente que procuremos todos los dones. Pero les voy a decir que para Pablo es mejor la profecía que el hablar en otros idiomas. Ahora, la versión Dios habla hoy en el 14:12 de 1 de Corintios traduce de esta manera. Por eso dice, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayuden a la edificación de la iglesia. Ahora, yo me pregunto, cuando hay hermanos que dicen que hablan en lenguas, ¿en qué edifican a la iglesia? Aunque fuera en inglés, en alemán, en cualquier otro idioma, ¿en qué edifican a la iglesia? Los hermanos que hablan en otros idiomas, según ellos, ¿verdad? Lo que están haciendo es diciéndole a la congregación que ellos son mejores cristianos que la congregación. Eso, hermano, es un sentimiento del diablo, porque es orgullo y no podemos caer en eso, ¿verdad? Es lo mismo con el hermano que dice que danza en la iglesia, ¿verdad? Es un acto de orgullo, no es un acto del Espíritu Santo. Se los puedo decir con toda fe, con toda convicción. El que dice que habla en lenguas desconocidas, en otros idiomas desconocidos. Quisiera tener a una persona de todo el mundo para ver si es cierto que ese hermano está hablando en un idioma que existe, ¿verdad? Y hay algunos que me dirán, no, hermano, es que estamos hablando lenguas espirituales. No existen lenguas espirituales. ¿Dónde están? Es que estamos hablando lenguas del Espíritu. La lengua del Espíritu es la que usted habla. Esa es, o sea, ya sea español, ya sea alemán, ya sea francés o inglés, son lenguas del Espíritu, porque el Espíritu le permitió nacer a usted en ese país. Entonces, no nos equivoquemos, hermano. O hay otros que me han dicho, no, pastores, que son lenguas angélicas. Ya dije, las lenguas de los ángeles o las lenguas angélicas son las que hablan los ángeles. Nosotros no hablamos tales palabras o tales lenguas. Ahora, Pablo aquí da unos consejos a la iglesia de Corinto, que vuelvo y repito, la iglesia de Corinto era una iglesia, yo no quisiera ser pastor de una iglesia como esa, hermano. Yo los hubiera puesto quietos a todos, así como Pablo los puso quietos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo que hace es generar un desorden, genera un desorden. La iglesia que no está bien instruida genera un desorden. Por eso es que Pablo escribe esta carta, para instruirlos, porque esa iglesia era una iglesia en desorden. Ahora, en el 14:13, según la versión Reina Valera 1960, dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En otra sería, el que habla en un idioma extraño, pide en oración poder interpretar ese idioma. Por eso le digo, a mí me gustaría tener una persona de cada país o de cada tribu en una iglesia, en esa iglesia que dicen los hermanos que hablan en lengua extraña, para ver si es cierto, si es algún idioma o es algo que él se inventó o que ella se inventó. Por ejemplo, alabasí, alabasá. ¿Qué significa eso? ¿Qué idioma es?
que alguien me diga qué idioma es, ¿verdad? Entonces, si no me dicen, no, hermano, es que es una lengua espiritual que usted como carnal no entiende, no existe tal cosa. No invente porque no existe tal cosa, ¿verdad? Hola, Angélica, ya lo expliqué eso. Entonces, en el 14:15, en el interlineal dice así, la traducción correcta es esta, oraré, pongan atención a esto, hermano. La traducción correcta en el interlineal es así, oraré a el Espíritu, no oraré con el Espíritu. No es correcta la traducción con el Espíritu. Vea, en el 14:15, puede leerlo en la versión, vamos a leerlo en el 14:15 según la Reina Valera. ¿Por qué estamos estudiando esto, hermano? Porque yo deseo que mis hermanos aprendan. Porque, porque no quiero que los hermanos caigan en ignorancia. Mi deseo es que aprendan bien. Vea, ¿qué dice el 14:15? En la Reina Valera. En la Reina Valera dice así, ¿qué pues? Aquí hay una mala traducción. Oraré con el Espíritu. Esa es una mala traducción. La correcta traducción es, oraré a el Espíritu. To neumati. Oraré a el Espíritu. Aquí no es con el Espíritu. O en el Espíritu tampoco. Hay versiones que traducen oraré en el Espíritu. Eso no es correcto. Oraré con el Espíritu. Mala traducción. Lo correcto es oraré a el Espíritu. O sea que yo me voy a dirigir al Espíritu. Esa es la correcta interpretación según el idioma original griego koiné. Oraré a el Espíritu. Oraré a el Espíritu. Entonces, vea usted cómo este jueguito de palabras de la Reina Valera 1960 nos meten problemas y meten problemas a aquellos hermanos que no escudriñan bien la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el capítulo 14, versículo 18. Dice el apóstol San Pablo, doy gracias a Dios que hablo en glosa, idiomas, más que vosotros. Ay, hermanos, y es que ¿cuántos idiomas hablaba Pablo? Hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba latín y muy probablemente hablaba 3 idiomas más. Tal vez hablaba árabe. Hermano, Pablo era un hombre plurilingüe. Por eso es que él dice, doy gracias a Dios que hablo en glosa, idiomas, más que vosotros. Sí, porque Pablo le hablaban en hebreo, él entendía. Hablaba en griego, él entendía. Le hablaban en latín, él entendía. Le hablaban de repente, ¿verdad? Porque Pablo, recuerden ustedes que visitó la región de Arabia, ¿verdad? Seguramente aprendió el árabe también. Entonces, por lo menos 3 idiomas más hablaba Pablo. Estamos hablando de por lo menos 6 idiomas que el apóstol San Pablo hablaba. Igual a Jesucristo. Jesucristo hablaba arameo, Jesucristo hablaba latín, Jesucristo hablaba griego, hablaba hebreo. Mire cuántos idiomas. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, otra vez repito, Alejandro el Grande obligó a las provincias a que hablaran el idioma que él hablaba. ¿Y cuál era ese? El griego koiné. Bueno, en el 14:20 de Primera de Corintios, ya voy a terminar, hermanos, en el 14:20, según la versión Reina Valera, aquí el apóstol otra vez amonesta a los hermanos de Corinto. No sean niños en el modo de pensar, les dice. O sea que Pablo en ningún momento está probando este desorden que tienen en la iglesia de Corinto. No lo está probando. Él quiere reorganizar la iglesia. En el 14:20 les dice que son niños en el modo de pensar. Y qué difícil es, ¿verdad? Un viejo con el pensamiento de un niño. El capítulo 14, versículo 21 dice, Pablo les hace saber a los de Corinto que es vano tratar de hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque no va a haber edificación a la iglesia. ¿De qué me sirve yo, hermano, que llegue a predicar en inglés a una iglesia donde nadie habla inglés? ¿De qué sirve si no me van a entender? Voy a quedar como loco yo. Tengo que hablarles en español.
Es en vano hablar en otros idiomas, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que el proceder tiene que ser hablar en el idioma que uno nació. Ahora, quiero leer el 14:27 en la Biblia Dios habla hoy. Dice, y cuando se hable en glosa extraña, en idioma extraño, que lo hagan dos personas, dice. Y aquí Pablo está dando el orden, que lo hagan dos personas, o tres cuando más. No aquel desorden, ¿verdad? Que se levanta por allá y por acá y que un solo desorden. Y no solamente que hable uno, dos y tres, que lo hagan en orden, que lo hagan en orden. Y por turno. ¿Qué quiere decir eso? Que si un hermano va a hablar en inglés, que se levante hablando inglés, que diga, Señor, te bendecimos, bendice a tu iglesia, Padre, y que se calle y que el que habla inglés traduzca lo que aquel hermano dijo en inglés. De ahí, que se levante el que hable italiano, por ejemplo, y que hable en italiano, que diga, Señor, gracias, te alabamos, que se calle y que se levante el otro para interpretar a los que hablan el idioma español, por decir algo, que nos interprete del italiano al español. Y en orden, en orden. El capítulo 14, versículo 28, Primera de Corintios 14, 28, según la versión Dios habla hoy, dice así, pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en glosa, que no hablen en esos idiomas, o en esas lenguas, o en esos lenguajes, delante de la comunidad. En otras palabras, le está diciendo, hermano, cállese la boca. Cállese la boca. Y si usted quiere hablar en otro idioma, ore en su casa, hágalo en su casa, en privado, y hable con Dios. Entonces, allí el apóstol San Pablo, hermano, está confirmando que está amonestando a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué los amonesta? Porque eran una iglesia desordenada. Ahora bien, como pastor, ¿quiero yo que mi membresía sea como la iglesia de Corinto? Yo no quiero. Porque eran un desorden completo estos hermanos. Yo no quiero eso. Yo no quiero estar lidiando con una iglesia desordenada. Quiero estar lidiando con una iglesia que ha sido instruida. Que ha sido instruida. ¿Verdad? Vuelvo y repito. Los idiomas que se hablaron en Hechos capítulo 2, una manera sobrenatural de que se evangelizara al mundo, son los mismos idiomas que se está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 14. No hay diferencia. Son idiomas. La palabra es glosa. No hay que equivocarnos, hermanos. Glosa es idiomas, es lenguajes, es lenguas, ¿verdad? Y foné es palabras o conjunto de palabras. No hay que equivocarnos, hermanos, ¿verdad? Cuando dice glosa extraña, se está refiriendo a un idioma extraño al mío. No se está refiriendo a un idioma que no existe en la tierra, no se está refiriendo a eso. Hay que tomar conciencia de esto, hermano, y estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero vea, los pastores que conocen esta palabra que yo estoy enseñando ahorita y no la aplican, Dios les va a demandar a ustedes, hermanos. Dios les va a demandar y les va a demandar fuerte por llevar a una iglesia ignorante a un estado de ignorancia horrible. Vea, y eso es terrible, hermano, porque la gente que cae en esto pareciera que tiene principios como diabólicos. Por ejemplo, las esposas no les gusta sujetarse a los esposos y hablan en lenguas y danzan, pero no les gusta sujetarse a los esposos. Los hombres que dicen que hablan en lenguas y que danzan no son hombres íntegros. Dicen una cosa y hacen otra. Les gusta ver pornografía, les gusta decir malas palabras, les gusta bromear, les gusta el dinero. No son hombres íntegros. Dicen que no quieren el puesto del pastor, pero en realidad eso es lo que quieren. O sea, hermano, es una hipocresía bárbara y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, porque donde es la rebeldía, donde es la hipocresía, donde es la ignorancia, son frutos del diablo, no frutos del Espíritu. Así es que yo espero que esta enseñanza, mi hermano, les haya servido. Estudienla, por favor, despacito. No solamente usen la Reina Valera, porque la Reina Valera es difícil de entender. Usen otras versiones de la Biblia, pero sobre todo, usen el interlineal de la Biblia. Aprendan griego, yo los animo
para que ustedes crezcan. Así es que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Ethan Alexis Bardales. Por favor, suscríbase a este canal, ¿verdad? Si está mirando en YouTube, dele like, suscríbase, dele a la campanita para que usted pueda recibir videos cuando yo los suba. Si usted me está mirando en Facebook este video, esta enseñanza, por favor comente, pero hágalo objetivamente. Hágala objetivamente. ¿Qué quiero decir con objetivamente? Bíblicamente, ¿verdad? Y no solamente usando una versión de la Biblia, sino que use el interlineal, ¿verdad? Use las versiones, por ejemplo, la del oso, que es una de las fidedignas, ¿verdad? O, por ejemplo, la Dios habla hoy, que es una de las mejores versiones para mí. Versión es preciosísima, ¿verdad? Y aprenda usted, hermano, de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y si usted lo está mirando en TikTok, pues sígame, por favor, para que aprenda mucho de la palabra del Señor. Mi nombre es Ethan Alexis Bardales, soy superintendente del Distrito Noroccidental de la Iglesia del Nazareno en Honduras, y es un gozo para mí poder compartir esta enseñanza del Señor. En el nombre de Cristo, espero que el Espíritu Santo le ayude a usted a comprenderla. Que el Señor le bendiga a usted, a su familia y a su ministerio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.